Que Dios te bendiga. Es un placer estar por este medio ante usted para llevarle una palabra de bendición. En el libro de San Juan, capítulo 8, versículo 1 en adelante, quiero narrarle una historia que sucedió en el tiempo de Jesús. Dice la palabra de Dios que por la mañana él había ido al templo y todo el pueblo, aquellos que le escuchaban, vinieron a él. Y él se sentaba para enseñarles. De pronto fue interrumpido por unos líderes religiosos. En la Biblia les llama escribas y fariseos. Eran representantes de la palabra de la ley, de la palabra de Dios de aquel tiempo al pueblo de Israel. Y traían a una mujer ahí supuestamente a empujones. No sé de qué manera, pero la traían a Cristo, a Jesús ahí. Dice que había sido sorprendida en adulterio. Y la pusieron en medio. Aquella mujer venía avergonzada, venía humillada, venía siendo maltratada por estos hombres, líderes santos supuestamente. Y le dijeron: maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo de adulterio, ¿verdad? Lo curioso es que no venía el hombre con ella, solamente ella. Quién sabe si fue que el hombre salió corriendo, se espantó, se asustó o lo mataron, no se sabe. Pero la traían a Jesús como para que Jesús tuviera que dar un veredicto. Le dijeron eso. Y dicen además: y en la ley de Moisés, en la ley nos mandó Moisés apedrear a tales mujeres, es decir, matarlas. En el libro de Levítico, capítulo 20, versículo 10, y en el libro de Deuteronomio, capítulo 22, versículo 22 al 24, hablaba de esta ley, que los adúlteros tenían que morir apedreados por parte de la ley de Dios. Entonces, esto decían estos hombres para tentar al Señor, para ver si lo cazaban con alguna palabra ahí, para llevarlo a juicio y poder matar al Señor, ¿verdad? Para ponerlo en el ridículo. Entonces, decían esto para tentarle, para poder de qué acusarle, ¿verdad? Y resulta que Jesús, inclinado, ahí sentado como estaba, hacia el suelo, escribía en tierra con el dedo. Nadie sabe con certeza qué escribió ahí. Algunos dicen que posiblemente escribió ahí lo que les dijo ahorita. Entonces, insistieron en preguntarle e insistían en preguntarle. Él se endereza y le dice: el que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. Vea qué curioso, ¿ah? ¿Qué hizo el Señor? Y volvió de nuevo a inclinarse otra vez hacia el suelo y siguió escribiendo en tierra. Entonces, dice la palabra que ellos, al oír estas palabras, ¿cuáles palabras? El que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. Ellos, al oír esto, dice la Escritura, acusados por su conciencia, acusados con su conciencia, y por su conciencia salían uno por uno. Es decir, desde los más viejos, dice la Escritura, hasta los más jóvenes, hasta los más nuevitos. Y quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio. Enderezándose Jesús de escribir en la tierra, y no viendo a nadie sino a la mujer ahí, le dijo: mujer, ¿dónde están los que te acusaban? Ninguno te condenó, le dijo. Ella dijo: ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo, y esta es la frase linda que me gusta de este pasaje: ni yo te condeno. ¡Qué manera! Pero sí le dice: vete y no peques más. Mire, de aquí se pueden sacar muchas interpretaciones, pero una de las que quiero hablarles es cómo Jesús hace. Porque los fariseos, los escribas, tratan de poner a Jesús entre la espada y la pared. Bueno, si Jesús dice, por ejemplo, bueno, hay que cumplir la ley, hay que matar la pedrada, entonces viola todo lo que había dicho, lo que venía diciendo en relación a la ley del amor, a las muchas cosas más. Lo acusaban de ser, pues, cruel. Si decían que no,
pues entonces lo acusaban de violar la ley. Querían casar a Jesús de muchas maneras. En este caso, Jesús lo que hace es confrontar el pecado de esta mujer con el de ellos. Confronta entonces, les hace saber que tan pecadora es esta mujer como lo son ellos. Porque si es verdad, la mujer había cometido adulterio y merecía morir, si era de verdad que había cometido adulterio. Pero ellos también eran pecadores, habían cometido algún tipo de pecado y contrastó el pecado de esta mujer con el de ellos. Y resulta que acusados por su conciencia, porque estos hombres, a pesar de que se creían santos, se decían que eran santos, escribas, fariseos, hombres de Dios, en sus corazones había algún tipo de pecado guardado. En sus conciencias, acusados, les dijo la conciencia, ustedes también están igual que esta mujer. Algunos habían mentido, algunos habían robado algo, algunos habían criticado, murmurado, algunos se habían airado, algunos habían cometido otros tipos de pecados y quizás pecados más crueles, solo que no habían salido a luz. Porque esto es muy fácil, de juzgar uno a otros, de condenar a otros, de sacarle la paja de los ojos a otros, pero no sacarse la paja del ojo de uno. No era que la mujer no merecía morir, claro que merecía morir según la ley de Dios. Pero Jesús aquí vio la situación de los escribas y fariseos, cómo juzgaban a la otra, estando ellos atestados en delitos y pecados. Es decir, el amor de Dios se manifiesta tanto hacia la mujer como también hacia ellos, a los escribas y fariseos. Con la misma regla, Él les dice, bueno, ustedes quieren matar a esta mujer porque está en delitos y pecados. Bueno, el que esté libre de pecado, sea el primero en lanzar la piedra. Y déjeme decirle, el quien tenía derecho de lanzar una piedra ese día era Jesús, porque Él era sin pecado. Él sí podía levantar la mano y tirarla y ser el primero, pero no lo hizo. No lo hizo porque Él no vino a condenar, vino a salvar lo que se había perdido. Y sigue siéndolo hasta el día de hoy. Aquellos hombres acusados por su conciencia comenzaron soltaron las piedras que traían detrás de ellos, dejaron caer esas piedrotas para matar a aquella mujer y se fueron retirando uno por uno, hasta llegar los más viejos hasta los más jóvenes. Y quedó solo la mujer. Qué interesante. Quedó solo ella y Jesús le dice, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? Y dice, ninguno, Señor. Y Jesús le dice, ni yo te condeno. Quien podía condenar, no lo hizo. Y así quiero decirte a ti, Dios sabe lo que has pecado, Dios sabe lo que has hecho, pero Él no te condena. Él vino, dice la palabra de Dios en el libro de Juan capítulo 3, y me gusta esta palabra, San Juan 3:16, que de tal manera amó Dios al mundo, que ha enviado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y dice, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Qué interesante que te dice, ni yo te condeno, pero tienes que irte del pecado y hacer el mal, y no peques más. Qué interesante. Él no vino a condenar, vino a salvar, vino a salvarte. Que Dios te continúe bendiciendo.